Ahí se ve. Sí. ¿Pudieron ver el video de balance energético? Hoy vamos a hacer un repaso del tema cuando hay excitación armónica y el uso de complejos. Y después vamos a ver un poco cómo encarar algunos problemas de la guía, de la actividad. Entonces sabíamos que por... Vamos a poner... El campo real lo puedo expresar como la parte real de un campo complejo que está formado por el fasor del campo eléctrico multiplicado por E a la J omega T, que es la variación temporal. Acuérdense que el fasor no depende del tiempo explícitamente, pero sí sabemos que si es un fasor, cómo varía en el tiempo senoidal o cosenoidalmente. Si tomamos la referencia coseno, es la parte real. Sabemos que la parte real del número complejo es la suma del complejo más su conjugado dividido 2. Estos dos por ahí lo vieron en álgebra. Si tomo referencia a coseno, es la parte o el coseno del ángulo que forma el complejo con el eje X. Si le sumo, acuérdense que el conjugado era cambiarle la parte imaginaria. El conjugado del producto de números complejos es el producto de los conjugados. Entonces me quedaría el conjugado del fasor de E por E. El conjugado de E a la J omega T, cuando le cambio la parte imaginaria me queda con menos. Hago lo propio con el campo magnético. Si tomamos referencia a seno, es la parte imaginaria en vez de la real. ¿Y cómo varía la expresión de la parte imaginaria respecto a los fasores? ¿Se acuerdan en qué cambia este término? Si tomo como referencia el seno, o sea, la parte imaginaria. ¿Era menos el conjugado? Era menos el conjugado y lo tengo que dividir por dos veces J, porque me da la parte... Pero bueno, tomo como referencia coseno, así no aparece la J que nos meta ruido. Yo puedo elegir cualquiera de las dos referencias. Lo que pasa es que cuando elijo una, ya descarto la otra. No puedo mezclar en la mitad, no puedo cambiar de caballo en la mitad del río, ¿no? El vector de Poynter en forma instantánea, que es un campo vectorial, o sea que depende del punto. Y para campos variables en el tiempo también depende del tiempo. Está definido como el producto vectorial entre el campo eléctrico y el campo magnético. Fíjese que acá no es una función lineal el producto. No podría los fasores los uso para todas las funciones lineales, sumar, restar, combinación lineal, derivada, integral, pero no cuando hay producto. Entonces tengo que pasar a los campos reales. Reemplazo por esto. Si lo tengo dada en forma fasorial, tengo que ir primero al campo real, hacer el producto escalar, vectorial, perdón. Si yo hago directamente el fasor de E por el fasor de H, me da cualquier cosa. Porque no está definido, el fasor es únicamente cuando tengo funciones lineales. Bueno, acá reemplazo la parte real por lo que dice acá arriba. Esta sería el campo real de E y este sería el campo real de H. Hago la distributiva. El 2 por 2 sale acá como un 4.
Hago toda distributiva. Fíjense que el primer término me quedaría por E a la J2 omega T. Cuando hago el producto, suman los exponentes. Este término no me queda en función del tiempo, este tampoco, y este por menos J2 omega T. Fíjese que el vector de Poynting en forma puntual es un campo escalar vectorial que depende del punto, ¿no? Y del tiempo. Tiene términos que no dependen del tiempo y términos que dependen del tiempo. O sea que no existe un fasor del vector de Poynting. Para que exista un fasor tiene que la dependencia ser senoidal o cosenoidal. Y fíjese que acá tiene un término, digamos, que no depende del tiempo y un término que depende en forma con el doble de la frecuencia. ¿Eso se entiende? ¿Cuándo puedo usar fasores y cuándo no? Sí. Bueno, seguimos entonces. Entonces, tenemos el... Normalmente el vector de Ponti da una idea de la densidad de potencia, ¿no? que transporta la onda. Normalmente, igual que en la potencia que en los circuitos de corriente alterna, la potencia instantánea mucha aplicación no tiene. Lo que usamos generalmente son los valores medios. Que era un valor medio? Era, digamos, el promedio en un periodo. Estamos hablando de funciones periódicas. El valor medio sería 1 sobre el periodo por la integral de la función entre 0 y t. Esto se repite cada t segundos. Entonces vamos a calcular el valor medio del vector de Poynting. El valor medio de la ecuación instantánea del vector de Poynting. Cuando calculo valores medios, las constantes pueden salir afuera de la integral. Y por la linealidad de la integral, el valor medio de una suma es la suma de los valores medios. Sería un cuarto por el valor medio de esta función más el valor medio de esta función, etcétera. ¿Cuánto vale el valor medio de esta función? Bueno, acá está hecho la cuenta, es obvio que da 0 porque es una función periódica con periodo, en este caso, t sobre 2. Si yo lo integro entre 0 y t, el valor medio de una función periódica senoidal es 0, igual que este término. Entonces estos dos no aportan al valor medio del vector de Poynting. En cambio, los términos que no dependen del tiempo, esto sería, como no depende del tiempo, pues ahí afuera la integral. La integral de t se me cancela con el periodo y me queda directamente el valor medio del campo eléctrico por el conjugado del fasor del campo magnético, es directamente el producto vectorial entre el campo eléctrico y el fasor conjugado del campo magnético. Lo mismo con este otro término. ¿Estos términos son iguales o no? No, pero No, en general no, digamos, porque acá estoy conjugando el campo H y acá estoy conjugando el campo E. No tienen por qué coincidir. Entonces, en definitiva, el valor medio del vector de Poynting es un cuarto de la suma de los productos conjugando una vez cada uno, ¿no? Yo este término lo puedo pensar como el conjugado. Acuérdense que el conjugado del conjugado volvía a ser el mismo número complejo. Fíjese que yo puedo poner este término como el conjugado de este. Y ahora es un número complejo más su conjugado sobre 2. ¿Qué me da esto?
el campo vectorial conjugado. Es lo que vimos en una filmina atrás. Cuando yo sumo un número complejo con su conjugado y lo divido 2, me da 2 veces la parte real. Me da la parte real. ¿Se entiende? Era la misma fórmula que estaba antes. Para atrás. Esta. Fíjese que acá ya la parte real es la suma del complejo más su conjugado sobre 2. Entonces esto quiere decir que el valor medio del vector de Poynting en cada punto es un medio de la parte real de multiplicar el fasor de E vectorialmente con el conjugado del fasor de H. Esta es una forma fácil de calcular el valor medio. Mucho más fácil que hacer la integral, que calcular, digamos, el vector de Poynting instantáneo y después integrarlo en el tiempo. Pero me da información solamente del valor medio, no del instantáneo. Para calcular el instantáneo tendría que usar esta forma. Me da directamente el vector de Poynting real. ¿Se acuerdan del teorema de Poynting? Digamos, sería el balance de energía electromagnética o de potencia electromagnética. Tenía una parte, la divergencia del vector de Poynting, el término que la energía electromagnética se transforma de o hacia otro tipo de energía, y la variación de potencia puntual la variación de energía puntual electromagnética en ese punto, igual a 0. Esta sería el balance de energía. Como aparece una divergencia, vamos a sacar la divergencia. Bueno, antes de eso, si bien no lo puedo expresar como un fasor, puedo llamar a un campo auxiliar, que es el vector de Poynting complejo, que lo llamo directamente al fasor de E o el conjugado del fasor de H sobre 2. Si yo le saco la parte real a este número, a este vector complejo, obtengo precisamente el valor medio del vector de Poynting real. Tiene que, digamos, yo siempre puedo, si yo obtengo el vector de Poynting complejo, puedo siempre conocer el valor medio real del vector. No la cuestión puntual, sino no la cuestión instantánea, sino la cuestión medio, digamos, el valor medio en el tiempo. Siempre que hablamos de valor medio, es valor medio temporal. Entonces vamos a sacar la divergencia de este vector complejo. Para eso vemos una identidad del cálculo vectorial, en este caso para fasores. Acá reemplazo A por E y B por H, ¿no? Me queda esta ecuación. ¿Cómo puedo saber cuánto vale el rotor del fasor de E y el rotor del fasor conjugado de H? ¿De dónde lo puedo sacar esto? Esto lo obtengo de la onda directamente, pero esto de las ecuaciones de Maxwell. De las ecuaciones de Maxwell, exactamente. En forma fasorial sabíamos que el rotor del fasor de E era menos J omega, esta es la derivada temporal por mu por H, que es fasorial.
y el rotor de H era la ecuación de Maxwell-Ampère. Como acá me parece conjugado, tendría que conjugar esta ecuación. Obviamente el conjugado, como el rotor aplica son derivadas espaciales, directamente el conjugado del rotor es el rotor del conjugado. La conjugación de un número complejo, de un fasor en este caso, lo único que varía es la cuestión temporal, no la cuestión espacial. El conjugado de una suma es la suma de los conjugados, y el conjugado del producto, el producto de los conjugados directamente me queda de esta forma. ¿Se entiende cómo se van conjugando las ecuaciones? Es cambiar la parte el signo de la parte imaginaria. Lo reemplazo en esta ecuación, donde esto vendría a ser esto, y esto vendría a ser esto. Hago la distributiva y me queda cuánto vale la divergencia del vector de Poynting complejo. Ahora vamos a analizar estos términos. Acá la tenemos de vuelta un poco mejor acomodada. ¿Cuánto vale la densidad de potencia que se transforma en otro tipo que no sea electromagnética? Que si se transforma en calor era el efecto Joule, y si era aportado siempre lo podía poner como la densidad de potencia E por J. Esta es la real, ¿no? Siendo J la conductividad por E, me queda directamente la conductividad por el producto escalar entre E y E, o sea, el módulo al cuadrado de E. ¿En qué se mide esta potencia, esta densidad de potencia? ¿Qué unidades me da? Si es una densidad de potencia, va a ser la unidad de potencia watt dividido la unidad de volumen, o sea, watt por metro cúbico. Si yo quiero expresarlo en términos de los fasores, y si le saco el valor medio, directamente aplicando la formulita que vimos antes, me queda que es un medio de sigma por el producto escalar, en este caso, entre E y E conjugado. Fíjese que este valor es este término cambiado de signo. O sea que el primer término ya sé que es la densidad media de potencia que se transforma en otro tipo de energía, ya sea por efecto Joule o si es un aporte. Siempre lo puedo representar por el término E por J. Si se transforma en calor por efecto Joule, tienen E y J tienen la misma dirección, me queda positivo. Si es una potencia que de otra, que yo por ejemplo mecánica se transforma en electromagnética, pues en un generador cambia el signo de J y me queda negativo. ¿Cuánto varía la densidad de energía eléctrica en función de los campos? ¿Se acuerdan que era un medio de por D? Si el medio es lineal isotópico y homogéneo, D era epsilon por E. De la misma forma, fíjate que este término es parecido a este, lo único que no coincide en la constante. Se hace lo mismo con la densidad de energía magnética. Obviamente la densidad de energía, las unidades son Joule por metro cúbico, ¿no? A diferencia de la potencia que era watt por metro cúbico. De forma análoga, entonces ahora puedo expresar el teorema de Poynting complejo para los valores medios.
la divergencia del vector de Poynting complejo es igual a menos la energía o la potencia que se transforma en otro tipo de energía. Acá puedo sacar factor común, el J2 omega, y que sé que la interpretación de este teorema es un poco más complicada que la de los valores reales, que teníamos un término que era la energía que se transformaba en otro tipo de energía o potencia, la potencia que salía del volumen y la potencia que se acumulaba en el volumen. En este caso es un poco más complicado, tengo un término, la parte real es la energía o la potencia que se transforma en otro tipo, y tengo una parte imaginaria que depende de la diferencia entre las densidades de energía eléctrica y magnética. Tengo de vuelta la ecuación. Si yo le saco la parte real a ambos miembros, me queda que la divergencia de la parte real del vector conjugado de Poynting es menos la potencia que se transforma en otro tipo de energía por efecto Joule, por ejemplo. Si yo lo tengo en un volumen y aplico el teorema de Gauss o de la divergencia, en definitiva me queda que la parte real del flujo del vector complejo de Poynting es igual a la potencia media que disipa en el volumen. Cambiada de signo, ¿no? Si en el volumen se genera potencia electromagnética, este término es negativo y me queda positivo, o sea, el flujo de Poynting va a ser saliente. Y la parte imaginaria, fíjese que tanto la parte real como la parte imaginaria son números reales, ¿no? Igual o parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. De la misma forma, se obtiene esta ecuación que es un poco más complicada la interpretación física. Me dice que la parte imaginaria del flujo del vector complejo de Poynting en la superficie que limita un volumen es 2 veces la pulsación por la diferencia de energía eléctrica y magnética en ese volumen. Así se lee esta ecuación. ¿Hasta acá alguna duda? Más allá de la matemática, digamos. Por ahora no. Está bien. La parte activa, la parte real es como una parte activa del vector de Poynting y lo imaginario es como la reactiva. Claro, eso es para circuitos de corriente alterna, en donde la frecuencia es muy baja. Para términos generales ya no tengo potencia activa y potencia activa, sino que tengo energía que se transforma en valores medios de energía que se transforman en otro tipo de energía y valores medios de energías eléctrica y magnética. En este caso hay un signo menos que en la ecuación de balance de energía real nos parecía como más por una pulsación, digamos, el doble de la pulsación. Esto puede interpretarse como es energías eléctricas y magnéticas que se intercambian dentro del volumen. Pero yo no lo asociaría tan taxativamente a potencia activa y reactiva. Digamos. Sí, para bajas frecuencias es eso que decís, digamos. La parte imaginaria sería la potencia reactiva y la parte real, la potencia activa. Entonces vamos a la guía.
Alguno empezó a hacer la actividad esta, la 19 creo que es. Bueno, el primero lo explicó Leo la vez pasada, ¿no? El del cable coaxil real. En el segundo directamente hay que calcular el vector. Primero nos dan la componente radial del campo de inducción magnética. Habría que determinar el campo eléctrico, la componente azimutal también del campo de inducción magnética y después calcular el vector de Poynting y elegir una superficie o delimitar un volumen y calcular el flujo del vector de Poynting en la superficie que limita el volumen. Acá creo que en la guía había un error, acá decía coseno, pero... ¿Qué, Salvador? Vamos a ver cómo encaramos este problema, que es de onda electromagnética, del balance de potencia de ondas electromagnéticas. Vamos a volver al donde estaba. Entonces vamos a suponer primero que tenemos el campo eléctrico con una sola componente, o sea que es una onda electromagnética plana polarizada en la dirección Y, que para dónde se propaga. Guille no se está viendo. Para que... Gracias, Dami. Ahí. De vuelta lo mismo. No sé qué pasa. No sé cuál es. Para que lo... ¿Estás poniendo una diapositiva en blanco? No. Ah. Ahora tendría que ir. Sí, señor. Ahora sí. Vamos a suponer que tenemos una onda plana linealmente polarizada en la dirección Y. ¿Para dónde se propaga si este es el campo eléctrico de la onda de esta onda electromagnética? Que se propaga en el vacío, pero ¿hacia qué dirección se propaga? Más X. Hacia las X positivas. Acuérdense que el signo este me dice para cuando el signo que acompaña a X es igual al signo que acompaña al tiempo, van para la dirección contraria a X. Y cuando son distintos, para las X positivas. Para que aparezca esto. Si esta es la expresión del campo eléctrico real, el campo magnético para tener ese sentido de propagación tiene que estar polarizado en Z, porque el versor en Y por el versor en Z me da el versor en X, que es para donde se propaga, ¿no? Sí. La densidad de energía eléctrica, hemos dicho que era E por D sobre 2, siendo D para medios lineales y homogéneos como es el vacío, por ejemplo, epsilon 0 por E, reemplazo acá el producto escalar, están en la misma dirección, y queda, digamos, esta expresión. Fíjese que la densidad de energía eléctrica depende de la posición y del tiempo, de forma instantánea. Esta sería la densidad de energía eléctrica instantánea.
¿Qué pasa con la energía magnética? ¿Cómo la calcularía? ¿Cuánto valía la densidad de energía magnética en función de los campos? H por B. Claro, H escalar B sobre 2. Reemplazo H por esto. Siendo eta 0 la impedancia característica del vacío, que valía 377 ohm aproximadamente. O en relación a epsilon 0 y mu 0, era la raíz cuadrada de mu 0 sobre epsilon 0. Si reemplazo por eso, me queda que la densidad de energía magnética de una onda que se propaga en el vacío tiene esta forma en cada punto del espacio y para cada instante. Si comparamos la densidad de energía magnética con la eléctrica, ¿qué pasa? Son iguales. Iguales. O sea que la energía electromagnética se divide exactamente igual entre energía eléctrica y energía magnética para una onda que se propaga en el vacío. Es una característica propia del medio. Si yo quiero saber el valor medio, bueno, la energía electromagnética total es la suma, ¿no? De la eléctrica más la magnética. También va a depender del tiempo y del punto. O sea, ¿qué tipo de campo es? La energía electromagnética total o la energía eléctrica o la energía magnética. Escalar. Escalar, la energía es una magnitud escalar. Como depende del punto, también es un campo. Los valores medios, ¿cómo hago para calcular los valores medios? Hacia la integral entre 0 y t lo multiplicaba por 1 sobre el periodo, ¿no? Fíjese que esto es constante y el valor medio del coseno al cuadrado era un medio. Si lo quiero hacer respecto a los fasores, el fasor de este campo eléctrico real sería, como es un fasor vectorial, la característica vectorial me lo dice el versor, donde está polarizado. Y fíjese que como yo le saco la parte temporal, me queda E a la menos J beta X. O sea que para cada punto del espacio va a tener un valor que depende únicamente de X para la onda plana. Cuando lo conjugo le cambio directamente el signo, porque este es un número real. Lo puedo calcular de esta forma o haciendo la integral de esta ecuación. Obviamente me va a dar lo mismo. No le ponemos el resultado para que lo hagan ustedes, pero de forma análoga se puede calcular el campo magnético, la densidad, la densidad media de energía magnética. Si yo sumo las dos, tengo la densidad de energía electromagnética media. Fíjense que los valores medios ya no dependen del tiempo, porque el tiempo me desaparece cuando resuelvo esta integral. ¿Qué sería la potencia electromagnética instantánea? Si yo tengo la energía electromagnética instantánea.
La Producto vectorial. ¿Qué era la potencia? No, sería la derivada de la... derivada. Era la derivada temporal del... Claro. Obviamente en forma instantánea, como tanto la densidad de energía eléctrica y la magnética depende del tiempo, pues haya su derivada. ¿Y el valor medio cuánto les parece que va a dar? Un medio de la parte real. No. No, eso lo puedo hacer si tengo fasores. Claro, claro. Lo que tendría que hacer es la integral en un periodo y dividirlo por el periodo del valor que me da acá. Como esto era constante, me tendría que dar 0. Si hacen la cuenta, le va a dar 0. No hay potencia media, digamos. La potencia es pulsante y toma valores positivos y negativos de tal forma que su valor medio va a ser 0 a este tipo de onda, ¿no? Vamos a calcular el vector de Point instantáneo. Por definición es el vector campo eléctrico vectorialmente el vector campo magnético. El vector campo eléctrico está polarizado en I, el magnético en Z. Hago el producto vectorial, reemplazo por los valores y me queda de esta forma. Fíjese que el vector de Poynting es un vector que se propaga en el sentido de propagación de la onda, tiene una magnitud y pulsa con... Esto yo lo, digamos, ¿se acuerdan que el coseno cuadrado lo podía poner con un valor, con un medio más un coseno del doble del ángulo? O sea que va a tener una parte constante y una parte que pulsa con el doble de la frecuencia, por eso no existe el fasor del campo del vector de Poynting. Sí existe el vector de Poynting real. Para el valor medio, o hago la integral en un periodo, o si uso lo que vimos recién, puedo encontrar el vector de Poynting complejo, encontrar la parte real y ya tengo el valor medio. Acá obviamente el conjugado es directamente cambiar el signo al fasor. Pueden usar de las dos formas, la que le quede más cómoda, la que interpreten mejor. De esta forma es aparentemente mucho más sencilla. Fíjese que el vector de Poynting medio, para el vector de Poynting medio le tengo que encontrar la parte real a esto. ¿Cuál es la parte real de este vector? Todo el vector. Todo el vector, pues no tiene parte imaginaria. Cuando el medio no tiene pérdida, no tiene parte imaginaria. ¿Se acuerdan que la impedancia característica es un número real? Y fíjense en qué unidades me da el vector complejo de Poynting. Watt. No. Vol al cuadrado sobre ohms. Campo Watt eléctrico por metro lo cuadrado. mido en volt por Claro, metro. vol por metro. Vol por metro. La impedancia característica está en ohm, o sea me queda watt Watt por se- metro cuadrado. Por eso se llama densidad de energía y de potencia, digamos. Siempre es watt por metro cuadrado. Y alguna característica importante que si yo divido el valor medio del vector de Poynting por el valor medio de la energía electromagnética, me da la velocidad con que se propaga la energía. Que en este caso, si hago la cuenta, me va a dar igual a la velocidad de la onda electromagnética.
pero va a depender del medio, esa velocidad de propagación de la energía. Esto es un escalar, esto es un vector. El cociente entre un vector y un escalar me da un vector. Por eso la velocidad es un vector. Obviamente va a coincidir con la dirección del vector de Poynting. Y el módulo va a ser la relación de los módulos del vector medio, del vector de Poynting, del valor medio del vector de Poynting y el valor medio de la energía electromagnética. En el vacío esto me da C. Si ahora yo tengo, por ejemplo, este tipo de onda, fíjese que en este caso, ¿cómo es la polarización de esta onda? Fíjese que no está polarizada ni en el eje Y ni en el eje Z, pero sí está polarizada a 45 grados entre Y y Z. Es una polarización lineal, porque las amplitudes son iguales y las fases también. Si las amplitudes serían distintas, sería una polarización elíptica. Acá puedo resolver la ecuación de Maxwell-Ampère para encontrar el campo eléctrico, el campo magnético, o descomponer, ya de esto lo habíamos hecho, cuál es el campo magnético asociado a esta onda electromagnética, y puedo hacer la superposición de una onda cuyo campo eléctrico está polarizado en Y con una onda cuyo campo eléctrico está polarizado en Z. Me queda ahí una cosa así, digamos. Este término, junto con ese término, es el término que ya vimos. Y este término con este término, fíjese que acá tengo que cambiarle la dirección para que el producto vectorial entre E y H, esta componente D y esta componente de H, me dé la dirección de propagación de la onda, que es X. ¿Se entiende cómo sacar esto? Ya lo vimos la vez pasada. Cómo cuando tengo el campo eléctrico sacar el magnético y viceversa. Siempre el producto escalar entre E y H me da la dirección de propagación de la onda. Bueno, acá el vector de Poynting aparecen más términos, pero más o menos, fíjese que siempre da en la dirección de propagación de la onda, que es la dirección X positiva. Obviamente, digamos, yo puedo, digamos, si yo cambio los X y lo pongo a 45 grados, me quedaría a raíz de 2 veces es 0 en esa dirección. Por eso me queda el doble del... Y este tipo de onda, ¿qué tipo de polarización tiene? Tiene amplitudes iguales y fases Elíptica era. en 90 grados. Entonces, cuando tiene amplitudes iguales se llama circular. Es una clase particular de elíptica, digamos. Traten de calcular el campo magnético asociado a esta onda que se propaga también en dirección Z, X, perdón. Cuando lo tienen me avisan y seguimos. Profe, perdón, yo no veo la diferencia entre la lineal y la circular. Ah, coseno, seno, listo. No decía. Fíjate que puedes sacar factor común todo esto y te queda UI más UZ. Sí, sí, ahí lo veo. En este caso
No, porque hay una diferencia en fase. Cuando hay diferencia en fase ya tenemos una polarización elíptica. Si la diferencia de fase son 90 grados justo y las amplitudes son iguales, se llama circular. Tiene una característica especial que va a salir ahora con el campo, cuando calculemos Poynting de este tipo de onda. El campo magnético asociado a esta parte de la onda es obviamente este mismo. Lo único que tienen que calcular es este, ¿no? Habría que sumarle, para poner todo en función del coseno, más pi sobre 2. Eso sí lo quiero usar, si lo quiero llevar a fasorial, tengo que elegir una sola referencia, o seno o coseno. Pero como estamos en valores instantáneos, no hay problema. Yo puedo, si me olvido de este término, el campo magnético asociado a la onda electromagnética cuyo campo eléctrico es este, digamos. Mantengo el seno, la amplitud la divido por la impedancia característica del medio, en este caso el vacío, y tiene que estar polarizado en menos i para que UZ por menos i me dé en más x, que es para donde se propaga. En esto en general, digamos, por ahí conviene hacer algún dibujito con los ejes, sale fácil, digamos, la polarización de cada campo correspondiente. O la otra forma es resolver la ecuación de Maxwell-Ampère. Es un poco más complicado, pero se llega al mismo resultado. Una vez que ya sabemos hacer esto, podemos usar, digamos, el atajo. Pero si quieren resolver la ecuación de Maxwell-Ampère, es lo mismo, digamos. Ahora calculen el vector de Poynting. ¿Se acuerdan que el vector de Poynting es el producto vectorial? Ahora el campo eléctrico tiene componente I y Z, el campo H también tiene componente I y Z. Este vale menos todo esto, esto vale todo esto. ¿Cuánto les da este vector de Poynting? La idea que vayan practicando, porque digamos, nosotros lo sabemos, el tema que ustedes aprendan Da en x es 0 al a cuadrado en X. sobre n0 por el coseno cuadrado de eso, más el 0 cuadrado sobre lo mismo por el seno cuadrado. Claro, fíjense que el seno cuadrado más el seno cuadrado, ¿esto cuánto es? 1. 1. O sea que fíjense que el vector de Poynting ya no depende del tiempo, es un valor constante para todo el espacio. Tiene dirección en X en el sentido de propagación, pero para este tipo de polarización particular de onda plana, es por eso que muchas de las aplicaciones militares, las antenas tienen esa forma tipo colita de chancho, porque genera una polarización circular y es mucho más eficiente la transmisión de la onda. A diferencia de cualquier otra onda que era pulsante, digamos, en este caso es constante en todo el espacio. ¿Cuánto vale el valor medio del vector de Poynting?
Es 0 al cuadrado sobre la impedancia característica. Mismo. Claro, porque el valor medio de un De una valor constante. constante es el mismo valor. Fíjese que aunque los campos eléctricos y magnéticos dependen del tiempo, el vector de Point en este caso no, es un caso particular. Obviamente la onda plana no existe físicamente porque no la puedo generar, tendría que tener un plano infinito para generar una onda plana, pero como las ondas pueden considerarse localmente planas, este tipo de polarización, digamos, tiene la aplicación particular cuando yo quiero una propagación, digamos, independientemente del tiempo del vector instantáneo. Después comparen, por ejemplo, el valor medio de este tipo de polarización con el de este tipo de polarización. Acá ya lo tienen, digamos, faltaría calcular el valor medio de este valor. La integral de esto entre 0 y t era t sobre 2, ¿no? Entonces me quedaría el mismo valor medio de este tipo de onda con este tipo de onda. El tema es que este no depende del tiempo y este sí. ¿Hasta acá alguna duda, algún comentario? Y vamos al último. Mirá la expresión del campo eléctrico de este tipo. ¿Qué puedo decir con esta expresión, digamos? ¿Para dónde se propaga? Z positivo. La Z positiva, exactamente. Acuérdense que el término de la fase me dice para dónde se propaga. ¿Y qué polarización tiene? Lineal. Lineal, ¿en qué eje estará polarizada el campo eléctrico? ¿Eso cómo lo puedo saber? Con el versor. El versor me dice que está polarizado en el eje X. Sería así el campo eléctrico. Haría de esta forma. ¿Qué tipo de medio puede ser este? Un medio disipativo. Medio disipativo. Conductor. O sea que tiene una cierta conductividad. Depende de cuánto valga este alfa, va a ser mayor o menor conductor. Pero este alfa me dice que se va a ir atenuando a medida que crece la Z. Para un buen conductor esto se atenúa muy rápidamente y para un dieléctrico con pocas pérdidas se amortigua lentamente. ¿Y el campo magnético en qué dirección va a estar?
las I positivas. En la I positiva, exactamente. Y su amplitud también va a decaer exponencialmente con alfa, y lo tengo que dividir por la impedancia característica del medio, que en este caso es un número complejo, porque el medio tiene pérdida. Por eso me aparece un cambio en la fase, ¿se acuerdan que lo vimos la vez pasada? Que es causado por el medio en el cual se propaga la onda. Si una impedancia característica de este medio se calcula como, sale la ecuación de Maxwell-Ampère, ¿no? Tiene una parte, el módulo, esto es un número complejo, tiene una parte, un módulo y un ángulo, o un argumento. Guillermo, ¿te acordás que el otro día habíamos planteado yo la duda del ángulo de la impedancia característica? Si Sí. era la mitad del arco tangente del ángulo. Y en el ejercicio que hicimos, el problema 3 de la actividad de ondas, verificaba eso al final. Porque No era sé un si buen para todos los conductor. medios, como habíamos Porque era hablado. para un Porque buen era un buen conductor. conductor, ¿no? Claro, Eso se por cumple eso. para los buenos conductores, sí. Buenos conductores y alta frecuencia, habíamos dicho, ¿no? O baja frecuencia. Y Bueno, baja frecuencia. eso. Cuando sube mucho la frecuencia, el buen conductor deja de ser tan buen conductor, digamos. Acuérdense que, ¿cómo categorizo yo como un conductor? Para mí, ¿qué es un buen conductor? ¿Qué comparo? ¿Se acuerdan que comparaba? Había dos tipos de densidad de corriente y yo las comparaba a ver cuál pesaba más. Era o más parecido a un dieléctrico o más parecido a un conductor perfecto. Yo en el medio comparo la corriente de conducción con la de desplazamiento. Si la corriente de conducción es mucho mayor a la de desplazamiento, digo que es un buen conductor. Y viceversa. El mismo material, a medida que sube la frecuencia, por ahí esa comparación entre corriente de conducción y corriente de desplazamiento ya no es tan buena, ya no es tan distinto y llega a ser comparable, y ya, aunque es el mismo medio, ya no puedo decir que es un buen conductor. Cuando hablo de un buen conductor, digo el material a determinada frecuencia. No es, digamos, universal, qué sé yo, el cobre es buen conductor. Es buen conductor hasta cierto tipo de frecuencia. A frecuencia muy alta no es un buen conductor. ¿Se entiende? Es un buen conductor para hasta tal rango de frecuencia. Cuando yo haga el vector de Poynting, va a tener una atenuación a medida que se propaga la onda, a medida que yo me muevo en el eje Z, el vector de Poynting. Tienen que hacer el producto vectorial entre esto y esto, ¿no? Y ver, por ejemplo, la amplitud. ¿Cómo les parece que va a variar? A mí va a ir disminuyendo porque cada vez hay menos energía. Matemáticamente yo multiplico la amplitud de esta con la amplitud de esta, veo que va disminuyendo con el doble, digamos, me va a quedar con por E a la menos 2 alfa Z, o sea que va a disminuir mucho más rápido que el campo eléctrico y el campo magnético. El doble de rápido, digamos. ¿Se entiende? Bueno, acá estaban las expresiones. Fíjense que ahora el fasor del campo eléctrico
tiene parte real y parte imaginaria. La parte real sería menos alfa z y la parte imaginaria menos j beta z. Y en este caso, ¿se acuerdan que yo para calcular el campo magnético lo dividía por la impedancia? Y la impedancia, al ser un número complejo, me varía el ángulo y divido por el módulo. A ver si lo que pide el problema es el valor medio del flujo del vector de Poynting en este volumen. ¿Qué dirección va a tener? No lo pusimos el vector de Poynting, ¿no? Para que lo hagan ustedes. ¿Qué dirección va a tener el vector de Poynting? Si multiplico vectorialmente esto con esto. Únicamente me interesa la dirección. X. El versor en X por el versor en Y, Z, Z. Z, o sea que se va a propagar en la dirección siempre se propaga en la dirección de la onda, ¿no? El vector de Poynting siempre apunta, porque acuérdense que la velocidad de propagación de energía era el vector medio de Poynting dividido el valor medio de la densidad de energía. O sea que va a ser vectores verticales en este dibujito. ¿Qué flujo va a tener en esta cara? Cero. Ninguno. Cero. Cero porque son paralelos, ¿no? Son perpendiculares el versor normal a la superficie con el vector, el flujo es nulo. Igual que en esta cara, igual que en la cara del fondo, igual que en esta cara. Únicamente va a tener un flujo neto en el piso y en el techo. ¿Se entiende eso? Lo puedo hacer en forma instantánea o usar, digamos, el vector complejo, que es mucho más fácil. Fíjese, en esta cara, cuando z vale 0, esto va a ser mayor que cuando z vale, por ejemplo, 0,1 metro. Cuando yo haga el vector de Poynting me va a bajar con 2 veces e a la menos 2 alfa z. O sea que el flujo neto es positivo o negativo en este volumen. Digamos, Negativo. ¿está entrando más o que lo que está saliendo o al revés? Entra Siempre el más de lo flujo que sale. claro, siempre el flujo en un volumen siempre lo tomo saliente como positivo. En este caso, como entra más que lo que sale, el flujo neto me va a dar negativo. Ese flujo neto negativo me está diciendo que hay una potencia electromagnética que la pierdo que desaparece. ¿En qué se transforma esa? Porque por acá entra cierta potencia y por acá sale menos. La diferencia es algo que pasa acá adentro. En calor sería. Claro, como el medio tiene una conductividad, porque por eso tiene pérdida, se va a transformar en calor, que es el término de la potencia disipativa. Si saldría más de lo que entra, estaría generándose, ¿no? Tendría un generador ahí adentro. O lo puedo hacer vía los valores instantáneos, que es un poco más complicado, o aprovecho, si a mí me interesa el valor medio del vector de Poynting, sé que es igual a la parte real del valor de Poynting complejo, que lo definía como un medio del fasor de E vectorialmente fasor conjugado de H.
¿Cómo conjugo este factor? ¿Alguno se anima? Es cambiar el signo a la parte imaginaria, ¿no? Conjugar. El grosor queda igual. Las que son constantes también. Tengo que ver acá cuál es la parte imaginaria y cuál es la parte real. La parte real queda igual y cambio el signo de la parte imaginaria. O sea que menos alfa z es real, digamos. No tiene j. Y otro me queda menos j beta y menos j phi eta. Cambio el signo, queda así. Ustedes después cuando hagan esto, fíjense que cuando yo lo multiplico por E, esto acá también lo podría descomponer en parte real y parte imaginaria y me va a quedar 2 veces E a la menos 2 alfa z. O sea que su amplitud va a bajar con el doble de la amortiguación de los campos eléctricos y magnéticos. Y me va a aparecer, bueno, tienen que hacer la cuenta que va a aparecer un término más que es, digamos, correspondiente al coseno de la impedancia característica. No se lo pusimos para que lo hagan ustedes. Obviamente de esta forma es más fácil de hacerlo. Una vez que yo tengo el valor medio en esta superficie, eso directamente reemplazando z por 0, lo multiplico por el área, que sería 0,1 al cuadrado, y en la cara, en la cara superior, en la tapa, z vale 0,1, entonces va a haber esa amortiguación. Acá lo importante es que como entra más potencia de la que sale, hay parte que se transforma en otro tipo de energía, en este caso calor, en el medio, por el efecto Joule. Porque con las ondas electromagnéticas planas no hay variación de la potencia electromagnética media. Bueno, las cuentas las dejamos. Sí, cuando multiplico este por este es bastante fácil, ¿no? Si yo lo descompongo esto en E a la menos alfa z por E a la menos j beta y lo multiplico por esta, van a ver que hay algunos términos que se cancelan y este me va a quedar. No sé si hay alguna otra duda. No, yo por ahora no. Bueno, ¿algo más para agregar, Guille? Algo que... Como resumen, digamos, cuando una onda plana se propaga en un medio sin pérdida, se conservan las magnitudes de los campos eléctricos y magnéticos, digamos. Obviamente dependen del tiempo y de la posición, pero no hay una atenuación.
cambio, cuando el medio tiene pérdidas, por ejemplo, ya sea un dieléctrico con bajas pérdidas o un buen conductor, al haber una amortiguación de las amplitudes, el vector de Ponti se va también a amortiguar con el doble de la relación. Y aparece el desfasaje entre E y H también. Para el valor medio. Así como acuérdense que la potencia en circuito de corriente alterna era U por I por coseno phi, o lo puedo llamar como U máximo por I máximo sobre 2 por coseno phi. O sea, es el mismo fenómeno que aparece con la potencia que se disipa en el medio. Si el medio tiene conductividad distinta de cero, hay una potencia que se disipa. Bueno, gente. Nos vemos la próxima, ¿les parece? Dale, profe. Bueno, Leo. Perfecto. Bueno, les Vale, mandamos Leo. un Buenas abrazo. Buen noches. fin de a todos. En la noches. próxima Tenés razón. arrancamos con líneas, ¿no? Sí, perdón. Chicos, la próxima clase, de acá hasta fin de año las clases van a ser, vamos a hacer vivos, como si fueran vivos de YouTube, van a ser clases online. Vamos a dar la teoría, ya no hay más videos grabados. Las clases van a ser dictadas en este horario y la idea es que sean participativas, como si estuviéramos en clase a medida que vamos avanzando sobre los temas. Son 2 temas los que quedan, que son línea de transmisión y radiación. Así que bueno, es verdad lo que dije. O sea, vale la pena, más allá de verlo grabado después, que participen porque van a ir descubriendo el tema a medida que lo vamos a ir viendo. Así que nada, igual descuento eso porque seguimos teniendo casi perfecta salvo 2 o 3 cuestiones de falta justificada, digamos, están participando, así que se los agradecemos. Gracias, Guille, por hacernos acordar de eso. Igual se puede grabar, pero el tema es que es una aplicación de la onda electromagnética, así que conviene por ahí repasar algunos conceptos que vimos hasta acá de la onda electromagnética para aprovechar la aplicación que son las líneas de transmisión. Sí, señor.